Video número 60 dedicado a un tema muy de moda en estos últimos años en el mundo de la cardiología y de la electrocardiografía, el síndrome de Brugada, video número 60. La definición corta de síndrome de Brugada debería decir que hay unos individuos que tienen un electrocardiograma con una alteración en las precordiales derechas, especialmente B1, B2 y B3. Y esa alteración es una morfología de QRS que parece un bloqueo de rama derecha, tiene elevación persistente constante del segmento ST y es un cambio electrocardiográfico que hay que ir empezando a aprenderse de memoria. Memoria fotográfica para este tracito en B1, B2 y B3. Y es un síndrome que se asocia a este trastorno electrocardiográfico y además a muerte súbita, cerca de los 40 años de edad, lo más frecuente, sobre todo en hombres, no sabemos bien por qué, ninguna de estas dos explicaciones, pero muerte súbita debida a arritmias ventriculares mayores. La primera descripción de este síndrome de Brugada en 1992, por supuesto por Brugada y toda la familia Brugada, y existe una bonita página si quieren explorar al respecto del síndrome de Brugada. Desde el punto de vista del electrocardiograma de superficie en ritmo sinusal, se han descrito 3 variedades del síndrome de Brugada. ¿Ok? Sin embargo, por alguna razón que yo no comprendo, hay 3 variedades que ustedes pueden ver aquí el cambio electrocardiográfico, pero el tipo 1 o la variedad tipo 1 es la que se caracteriza o la que hace o la que se requiere que esté presente para poder hacer el diagnóstico de síndrome de Brugada. De manera que le volvemos a tomar foto a esta tipo 1 para recordar este síndrome, sobre todo acá por los lados de B2. ¿Correcto? Ese es el síndrome característico. Las otras dos se pueden presentar ocasionalmente, pero se caracterizan porque el ST es como con cavidad superior, no como convexidad superior, como acá en el tipo 1. Se presentan, o sea, se han visto pacientes con la alteración genética con estos dos tipos de rasgo electrocardiográfico, pero el que sirve para hacer el diagnóstico por ahora es el tipo 1, elevación del segmento ST, QRS con morfología de aparente bloqueo de rama derecha, convexidad superior del segmento ST de más de 2 milímetros. Este es el tipo electrocardiográfico 1 de síndrome de Brugada que ustedes están aprendiéndose con la memoria fotográfica. Muy bien. Debido a que este síndrome es bastante prevalente en la población, pues se ha estudiado bastante bien, ¿correcto? Resulta que se hereda con un patrón autosómico dominante y la mutación, son varios tipos de mutaciones, pero se presentan en este gen que es el SCN5A, que es encargado de codificar los canales de sodio. Y la mutación específica hace que en estos pacientes de Brugada los canales de sodio, que son los que permiten la entrada de iones de sodio a toda velocidad a la célula durante la fase 1 del potencial de acción, estos canales se cierran prematuramente. Deja entonces a unas corrientes de potasio que se llaman la ITO sin oposición durante la fase 1 del potencial de acción y se manifiesta esto por este gradiente que se ve acá de voltaje que representa como cierto grado de repolarización durante la fase 1. Este gradiente que se observa en este punto y produce esta alteración de la morfología del potencial de acción.
Este es el mecanismo del potencial de acción que es responsable de que estos pacientes sean muy propensos a arritmias ventriculares mayores. Se ha tratado de investigar también con muchísimo cuidado el mecanismo que explica los cambios electrocardiográficos, sobre todo en el Brugada tipo 1. Acá tenemos el electro en B1 o B2, creo que esto es en B2, acá también. Esto sería lo normal y esto sería en el Brugada tipo 1. Este es el patrón que ya nos aprendimos de memoria. Y mucho se ha estudiado tratando de establecer el mecanismo que produce este tipo de cambio electrocardiográfico. A pesar de que el tema no es absolutamente claro, miren acá ustedes el potencial de acción medido tanto en el endocardio como en el epicardio. Vamos a concentrarnos en esta potencial de acción lila y en este potencial de acción azulito, en el cual vemos como no hay muchos cambios, como no hay mucha diferencia en este potencial de acción en el paciente normal. Sin embargo, en el paciente con Brugada tipo 1, el cambio es básicamente en el potencial de acción de las células epicárdicas. Como los electrodos pues registran los potenciales epicárdicos principalmente, pues se cree que por eso es que se producen los cambios electrocardiográficos en ritmo sinusal diagnósticos del síndrome de Brugada. Esto fue una pequeña introducción a este síndrome. Hay que aprender a detectarlo, hay que recordar el cambio electrocardiográfico del síndrome de Brugada tipo 1, este que vemos acá, para aprendérselo de memoria y tenerlo en cuenta para cuando uno se lo encuentre pueda tratar de establecer la causa de muchos episodios de muerte súbita. En ocasiones los pacientes se recuperan de esos episodios y son diagnosticados por años como que tienen convulsiones o algún otro tipo de trastorno y resulta ser un síndrome de Brugada que se puede diagnosticar y tratar efectivamente con un cardiodesfibrilador automático implantable.